Es posible que la propia Biblia haya borrado de la memoria de la humanidad los orígenes de la espiritualidad africana. Y si existió una deidad cuya fuerza y antigüedad eran tan inmensas, y su conexión con el continente africano tan profunda, que los escribas sagrados prefirieron condenar su nombre al olvido. Hoy, el lector se enfrentará a una verdad sepultada bajo milenios, un misterio perdido entre pergaminos censurados, culturas colonizadas y religiones impuestas. Pero ahora, esta verdad emerge a la superficie, capaz de sacudir los cimientos de nuestras concepciones sobre lo divino. Muchos están familiarizados con Yahvé, el Dios de Israel, pero pocos se preguntan, ¿por qué solo Él permaneció? ¿Qué pasó con los otros dioses? ¿Dónde están los nombres, las tradiciones y los cultos sagrados de los pueblos africanos que adoraban lo invisible mucho antes de la llegada de los hebreos? ¿Realmente la espiritualidad nació en el desierto? ¿O fue introducida desde el exterior, moldeada y protegida por intereses ocultos? Existe un nombre que resuena en las arenas de Etiopía, en los altares olvidados de Nubia, en los antiguos cánticos del Congo y en las leyendas del pueblo Kush, un nombre que alguna vez personificó la conexión entre el cielo y la tierra. El nombre de un dios africano que no solo existió, sino que gobernó, fue adorado, venerado y temido. Y este dios no desapareció, fue borrado de la memoria. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a una cultura entera a condenar al olvido a una deidad tan crucial para su identidad espiritual? La respuesta puede ser impactante, pues este Dios representaba una fuerza incontrolable, indomable e inasimilable por las nuevas religiones monoteístas. Era libre, era de piel oscura, era africano, y esto resultó inaceptable para muchos. Con el desarrollo de las religiones patriarcales, el fortalecimiento de la teología judía y la expansión imperial de la fe, el nombre de este Dios fue distorsionado, sus símbolos destruidos y sus sacerdotes perseguidos. Solo quedaron rastros, ecos, fragmentos, ocultos en rituales disfrazados, topónimos y prácticas secretas que resistieron el paso del tiempo. Esta narrativa trasciende la historia bíblica tradicional, sumergiendo al lector en los misterios espirituales ocultos del continente africano, revelando lo que nunca se predicó desde los púlpitos y mostrando capítulos arrancados de la historia sagrada. Se acerca un encuentro con el lado prohibido de la fe, y si lo que hoy llamamos idolatría fuera en realidad un sistema espiritual más antiguo, más íntimamente conectado con la esencia misma de la creación y deliberadamente demonizado. Y si Yahvé, el Dios de los hebreos, no solo obtuvo la victoria, sino que borró las huellas de quienes lo precedieron. Esto no es solo una teoría, sino un viaje arqueológico, espiritual y profético, una investigación que une mitologías africanas, textos apócrifos, tradiciones orales y testimonios que siempre estuvieron a la vista, pero fueron intencionalmente ocultados. Si alguna vez sintió que hay algo más allá de lo que enseñan los libros sagrados, si alguna vez se preguntó por qué África, la cuna de la humanidad, fue condenada al silencio espiritual, si alguna vez tuvo el presentimiento de que algo se esconde entre las páginas de la Biblia, entonces es necesario leer hasta el final, porque lo que se revelará podría cambiar por completo su concepción de Dios, la historia y la espiritualidad. Pero antes de hablar de quién fue este Dios africano y cómo fue condenado al olvido, es necesario comprender cómo empezó todo. Y antes de continuar con esta profunda revelación, se le invita a reflexionar sobre esto juntos. Lo que está sucediendo ahora es más que una simple provisión de información. Es un intento de recuperar una memoria espiritual perdida, deliberadamente erradicada. Su participación en este proceso es de suma importancia. Si mis palabras le han resonado, le han hecho reflexionar, reconsiderar sus creencias o recordar sus raíces espirituales, esto ya es un paso crucial.
Durante siglos se ha obligado a la gente a guardar silencio, pero ha llegado el momento de romper ese silencio y comienza con usted, con su voz, con su presencia. ¿Está listo para descubrir qué Dios africano Yahvé intentó borrar de la memoria de la humanidad? Viajemos al pasado, a los orígenes de la espiritualidad. Mucho antes de la creación de la Biblia, antes de que Moisés recibiera las tablas de los mandamientos, antes de que el nombre de Yahvé fuera conocido, en altares de arcilla resonaban oraciones, en lenguas tribales se entonaban cánticos, y el humo de las hogueras rituales se elevaba hacia los cielos, hacia deidades, nacidas en África. Fue allí, en el corazón de este continente, donde los seres humanos dirigieron por primera vez sus miradas hacia lo invisible, buscando establecer una conexión con lo eterno. Cuando hablamos de la Biblia, en nuestra imaginación surgen imágenes de Israel, el desierto, Jerusalén y el pueblo judío. Sin embargo, pocos se dan cuenta de cuán profundamente la influencia africana impregna toda la narrativa bíblica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la presencia africana se siente constantemente, pero a menudo es ignorada, minimizada o distorsionada hasta ser irreconocible. Y esto no es una coincidencia. El río Nilo, por ejemplo, juega un papel clave en el Antiguo Testamento. Fue en una cesta de juncos, sobre las aguas del Nilo, donde el bebé Moisés fue enviado. En Egipto, José alcanzó una alta posición y se convirtió en gobernante. En la tierra de Cush, los profetas encontraron refugio. ¿Quiénes son Cush y Mizraim? Son hijos de Cam, el progenitor de los pueblos africanos. La Biblia menciona repetidamente territorios africanos como Etiopía, Saba, Egipto y Libia, que desempeñan un papel importante en los acontecimientos espirituales. Pero preste atención, estos pueblos nunca son presentados como poseedores de una verdadera espiritualidad. Por el contrario, a menudo se les describe como una amenaza, como herejes, como paganos. Surge una pregunta legítima. ¿El objetivo era contar la verdad o formar una narrativa conveniente solo para una de las partes? La geografía espiritual de la Biblia no comienza en Israel, sino en África. Cuando la Biblia habla de ríos que nacen en el jardín del Edén y fluyen a través de regiones como Javila, Gijón y la tierra de Cush, se refiere al sur, a las raíces negras de la civilización. ¿Por qué no se nos enseñó esto de forma clara y abierta? ¿Por qué África, la cuna de la humanidad, no es reconocida también como la cuna de la espiritualidad? Quizás la respuesta radica en las deidades que existieron allí mucho antes de la aparición de Yahvé, antes de que el monoteísmo judío estableciera la adoración exclusiva al Dios de Israel. Los pueblos africanos adoraban a sus propios dioses. Estos dioses eran poderosos, venerados e inspiraban asombro. Tenían sus propios códigos morales, rituales de purificación, mitos de creación y una estrecha conexión con los ciclos de la naturaleza y los espíritus ancestrales. Lo sagrado no era algo distante e inalcanzable. Estaba presente en los bosques, los ríos, los truenos, la tierra e incluso en los cuerpos de los sacerdotes. En las antiguas culturas de África, los sacerdotes desempeñaban un papel clave en la vida espiritual de la sociedad. Deidades como Ama, Zambi, Olodumare, Waak y Mu no eran producto de la fantasía de tribus individuales. Eran la encarnación de la fe para numerosas civilizaciones, simbolizando una espiritualidad orgánica, estrechamente entrelazada con la vida cotidiana, la corporalidad, los procesos de muerte y renacimiento. Esta espiritualidad no necesitaba la construcción de templos de piedra ni la creación de leyes escritas. Los sonidos del tambor, la llama de la hoguera y la fuerza del espíritu servían como medios suficientes para establecer una conexión con el mundo invisible. Sin embargo, con la formación del pueblo judío como comunidad monoteísta, los dioses africanos comenzaron a ser percibidos como una amenaza teológica.
La razón no radicaba solo en las diferencias de creencias, sino también en cuestiones de control sobre la vida espiritual de las personas. Si la gente pudiera encontrar por sí misma el principio divino sin recurrir a la mediación de profetas y escribas, ¿cómo se podría mantener el poder centralizado? ¿Cómo evitar el pluralismo de opiniones y conservar el control sobre la narrativa religiosa? Es por eso que en los textos bíblicos se encuentran tan a menudo condenas a dioses ajenos. Y no es que estos dioses fueran falsos, sino que representaban un peligro, desafiando el monopolio de lo sagrado. Cuando en el Antiguo Testamento se mencionan los dioses de los egipcios, los ídolos cananeos y los sacrificios paganos, de hecho se está demonizando a culturas enteras que ya tenían sistemas espirituales desarrollados e independientes. Es importante recordar que el pueblo judío se formó en Egipto, donde tuvo lugar su crecimiento, aprendizaje y asimilación de tradiciones culturales, así como la formación de su propia identidad. Yahvé no surgió en el vacío. Su aparición tuvo lugar en un contexto donde ya existían muchos otros dioses a los que se adoraba, incluyendo a los ancestros. Y aquí surge un punto clave. Yahvé no solo se presenta como el Dios verdadero, sino que exige una adoración exclusiva. No tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento es uno de los primeros en los 10 mandamientos. Pero, ¿por qué surge tal necesidad de erradicar otros dioses? ¿Por qué no es suficiente simplemente coexistir? ¿Por qué es necesario destruir, condenar el olvido y borrar de la memoria otras creencias? Esto lleva a la hipótesis de la existencia de un dios africano tan influyente, presente y real que Yahvé tuvo que silenciarlo. Bambalinas de la historia sagrada, se desarrollaba una lucha espiritual, una guerra de narrativas, en la que solo una parte logró mantener su lugar en los registros que nos han llegado. Todo indica que así fue. Y el objetivo de esta investigación es abrir los ojos a esta posibilidad, sacudir el polvo de textos olvidados y recordar lo que fue sepultado bajo el peso de los siglos. Al comprender el papel de África en la historia bíblica, se puede entender mejor por qué el silencio al respecto era necesario y qué intereses protegía. Sin embargo, esto no es solo un análisis histórico, es un intento de reunificación con la esencia espiritual, el levantamiento de un hechizo colectivo que hizo creer a millones de personas en la inferioridad de sus raíces, la falsedad de sus dioses y la primitividad de su espiritualidad. Y todo esto basado en una teología formada por intereses egoístas, guerras e intrigas políticas. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el nombre de Cush se menciona decenas de veces en la Biblia? ¿Se ha detenido a reflexionar sobre el hecho de que la aparición del Dios judío ocurrió rodeada de muchas otras deidades ya establecidas? ¿Ha oído hablar de Amma, Nzambi y Olodumare? Ha llegado el momento de romper el silencio y continuar la investigación. Entonces surge la pregunta legítima: ¿qué dios africano fue exactamente condenado al olvido? ¿Qué nombre era tan incómodo e inaceptable que fue borrado de la historia bíblica oficial? Un nombre que no encajaba en las tablas de piedra ni en la estructura patriarcal de la sociedad judía, pero que continuó resonando en antiguos cánticos a pesar de la opresión de los dogmas y las guerras religiosas. Este dios se presentaba en diferentes formas y bajo distintos nombres, ya que la espiritualidad africana no se limitaba a un único modelo de divinidad. Era viva, cambiante y ligada a la naturaleza. Entre la multitud de nombres, destaca Amma, el creador supremo del universo para los Dogon de Malí. Amma no es solo una fuerza cósmica, sino un principio que organiza el caos, forma la materia y da vida. Se presenta como un ser dual, a la vez masculino y femenino, lo que contradice el Dios exclusivamente masculino de la tradición judía.
Amma es equilibrio, ciclo e integridad. En su poder reside el orden de las estrellas, la armonía de las plantas y el destino de la humanidad. Los antiguos creían que a Amma no había que temerle, sino comprenderle. Quizás en esto radicaba su error a los ojos de los gobernantes religiosos. Era un Dios accesible y cercano que se manifestaba en la propia naturaleza. A diferencia de Yahvé, que aparece en el trueno del monte Sinaí y exige reverencia bajo pena de muerte, Amma se manifiesta en el aliento del bosque, el susurro del viento y el ritmo de la lluvia. Para comunicarse con él no se necesitan templos monumentales ni sacrificios, basta con estar en armonía con la vida. Esto contradice radicalmente la teología del Antiguo Testamento, donde el acceso a lo divino es limitado y jerárquico. Amma no era único en su tipo. En otros pueblos africanos se le conoce bajo diferentes nombres: Nsambi entre los bantúes, Olodumare entre los Yoruba, Waak entre los pueblos del Cuerno de África. En todos estos casos se repite el arquetipo de un Dios que crea a través de la armonía, que está presente en todo y que se presenta no como un exclusivo, sino como un integrador. No destruye a otros dioses, sino que los incluye. No combate otras culturas espirituales, sino que se comunica a través de ellas. Fue precisamente esta espiritualidad viva la que fue borrada. Aunque la Biblia no menciona directamente estos nombres, la similitud entre algunas descripciones de Yahvé y las deidades africanas es evidente. Eruditos independientes sugieren una profunda influencia cultural entre los dioses africanos y la formación del monoteísmo judío. Los patriarcas bíblicos vivieron en un mundo saturado de rituales y símbolos. Abraham, por ejemplo, vino de Mesopotamia, pero parte de su linaje, según algunas tradiciones orales africanas, pasó por Etiopía. Moisés creció en Egipto, rodeado de una de las espiritualidades más desarrolladas del mundo antiguo. Es interesante que en el relato de la zarza ardiente, Yahvé revela su nombre como Yo Soy, lo que recuerda la idea de una fuerza vital universal presente en los cultos ancestrales africanos. El sincretismo implícito entre Yahvé y las deidades africanas es una clave importante para comprender que algo fue incluido, adaptado y reinterpretado. Afirmar que la tradición judía es la única fuente de teología es ignorar la riquísima herencia espiritual de África. Hallazgos arqueológicos, escritos antiguos, mitos transmitidos oralmente, atestiguan la existencia de una teología africana que precedió a la judía. Los asentamientos de África Occidental, los ancianos cuentan historias sobre un Dios creador que fue traicionado, olvidado, abandonado por los humanos. Estas historias, llenas de tragedia, recuerdan sorprendentemente las narrativas bíblicas de la caída. La diferencia radical en la interpretación. Si en la Biblia la causa de la separación de la humanidad es la desobediencia, en las tradiciones africanas es la soberbia de los hombres, su afán por someter lo divino. Quizás por eso el nombre de Amma y de muchos otros fue borrado de la historia oficial. Ellos portaban una sabiduría que trascendía el control religioso. Eran demasiado libres, demasiado humanos, demasiado naturales, lo que representaba un peligro para quienes buscaban mantener el poder espiritual en Jerusalén bajo la égida de Yahvé, el Dios de los ejércitos. Importante notar, los dioses africanos no fueron derrotados, fueron silenciados. Pero, ¿cómo se puede acallar una fuerza espiritual arraigada en los corazones de las personas, enlodada en milenarias tradiciones orales? Símbolos grabados en piedras, bordados en telas, tallados en tamboras, plasmados en danzas. La respuesta reside en la bombardeo religioso, en el exterminio de sacerdotes, en la demonización de antiguo rito y en la etiqueta de paganismo envuelta en todo lo que se negaba a doblegarse ante la nueva fe dominante. Así, con el tiempo, el nombre de Amma y de otros similares se convirtió en un susurro, luego en una leyenda y finalmente
un templo. Alguien ya danzaba en honor a lo sagrado en las sabanas de Zimbabue, que antes de que se escribiera la Biblia, la espiritualidad africana se transmitía de generación en generación, no con tinta y pergamino, sino con ritmo, aliento y presencia. Si siente que algo dentro de usted se despierta, si estas palabras no solo informan, sino que tocan recuerdos que no puede explicar, continuemos. Ahora que el nombre de Amma y otras deidades africanas ha salido a la luz, debemos preguntarnos si estos dioses existieron, si fueron adorados, respetados y reconocidos como divinos por civilizaciones enteras. ¿Por qué sus nombres no se mencionan en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué reina el silencio? ¿O no es solo silencio? No nos enfrentamos a una eliminación deliberada y cuidadosamente planificada. Esta pregunta puede inquietar a quienes están acostumbrados a considerar la Biblia como el único libro espiritual. Pero incluso en la propia tradición bíblica hay indicios de que algo fue eliminado, reinterpretado u ocultado. ¿Por qué la Biblia menciona libros que no están en la Biblia? ¿Por qué hay pasajes que se refieren a otras escrituras, otras fuentes, otras narraciones que desaparecieron? Por ejemplo, el libro de Jacer, mencionado en el libro de Josué y en el segundo libro de Samuel, una colección de historias sagradas, cantos de guerra y tradiciones populares que nunca fue canonizada. ¿Por qué? Lo mismo puede decirse del libro de las guerras de Yahvé, mencionado en el libro de los Números, un documento que contiene información sobre batallas, estrategias y posiblemente, incluso sobre los dioses de los pueblos con los que se enfrentaron los hebreos. Al considerar esto en perspectiva, comprendemos que se trata de un proceso de selección de lo que se conservaría y lo que se descartaría, una decisión sobre lo que se recordaría y lo que se olvidaría. El olvido en este caso no fue una casualidad, fue intencional. Durante siglos, la forma del canon bíblico, esto fue acompañada de una lucha por el poder, tanto espiritual como político. Concilios, sínodos, decretos imperiales y peticiones de líderes religiosos conformaron lo que ahora conocemos como la Biblia. Esto significa que mucho fue omitido, y todo lo que se excluye de un libro sagrado pierde su legitimidad a los ojos de la mayoría, incluso si es verdad, incluso si contiene profundas revelaciones, incluso si representa la voz de todo un pueblo. Entre los textos excluidos, los llamados libros apócrifos, tanto epigráfico, contienen verdaderos tesoros espirituales, olvidados, venerados en las tradiciones ocultas. Más allá de los textos canónicos, en apócrifos como el libro de Enoc y el libro de los Números, se esconden tradiciones sobre ángeles caídos, dioses antiguos y una compleja jerarquía espiritual que presidió el surgimiento de Israel. Estas escrituras nos revelan una percepción multifacética, mística y más abierta de la espiritualidad. Todos los cielos están poblados por una multitud de seres y rangos divinos, lo que encuentra más paralelismos en las cosmologías africanas que en el estricto monoteísmo que se estableció más tarde. Pero, ¿por qué una herencia espiritual tan rica quedó en la sombra? La respuesta radica en la amenaza que esta multiplicidad representaba para el control centralizado de la fe. Si cada pueblo tuviera su propio camino hacia lo divino, si los dioses africanos fueran reconocidos como reales, si la conexión espiritual no dependiera de un templo específico o de un linaje sacerdotal, ¿qué sería del poder de aquellos que monopolizaban la fe en nombre de un Dios único? En el mismo Antiguo Testamento se pueden encontrar ecos de esta lucha. En Éxodo 23:13, al pueblo de Israel se le ordena no mencionar los nombres de otros dioses. Deuteronomio 12:2-3 prescribe la destrucción total de los lugares de culto a dioses extraños, incluyendo altares, pilares sagrados e imágenes talladas. No se trataba simplemente de una negación, sino de una erradicación completa.
Esta erradicación no se limitó a los objetos físicos, sino que afectó la memoria, el lenguaje y los nombres. Y aquí se revela otro detalle sorprendente. Incluso el nombre de Yahvé, ahora venerado con reverencia, fue objeto de ocultamiento, censura y sustitución. A lo largo de los siglos, los escribas judíos dejaron de pronunciar el nombre original, reemplazándolo por Adonai o Elohim. Pero ¿por qué ocultar un nombre que, según la tradición, personifica al Dios verdadero? ¿Y si este ocultamiento no fue un episodio casual? ¿Y si una práctica similar de ocultamiento, sustitución y reinterpretación de nombres sagrados se aplicó antes en relación con los nombres de las deidades africanas? La sustitución de nombres es una poderosa herramienta de borrado espiritual, ya que los nombres conllevan fuerza, identidad y memoria. Al prohibir a un pueblo pronunciar el nombre de su Dios, no solo se censura una palabra, se atenta contra el alma misma de ese pueblo. Esta violencia espiritual se convirtió en política de Estado en muchos imperios. En Egipto, los sacerdotes de deidades antiguas perecían con los cambios de dinastías. En Babilonia, las imágenes y registros de los dioses vencidos eran sistemáticamente destruidos. En el Imperio Romano, las religiones que desafiaban la hegemonía eran suprimidas y sus templos reconsagrados. La historia se repite. Cuando el poder religioso se une al político, la espiritualidad se convierte en instrumento de dominación. En el caso de las tradiciones africanas, esto ocurrió con una crueldad particular. No bastaba con simplemente borrar nombres de los libros. Era necesario declarar a estos dioses falsos, demoníacos, y a sus seguidores malditos. Se debía distorsionar los significados, presentando el tambor como una amenaza, la danza como una posesión, y el sacerdote ancestral como un hechicero. Así poco a poco la espiritualidad africana comenzó a asociarse con el peligro, la herejía y el pecado. Una narrativa de siglos, grabada en la conciencia de generaciones, infundió miedo a las raíces espirituales, vergüenza por los rituales ancestrales y la convicción de que lo sagrado reside únicamente en el templo y en el nombre de Yahvé, y todo lo demás es oscuridad. Ese legado de silenciamiento, enraizado en las sagradas escrituras y propagado a través de iglesias, escuela de familias, solo puede romperse con valentía, memoria, voz y búsqueda. Si el lector siente la pérdida del derecho a saber, sentir y reconectar, es hora de recordar lo oculto. Emprender un viaje de salvación espiritual. Basándose en el conocimiento revelado anteriormente, el autor profundiza en un ámbito donde las sombras se ciernen y el conflicto espiritual se vuelve inevitable. El reconocimiento de la existencia de deidades africanas y sus nombres conlleva un choque gestado durante siglos, un enfrentamiento entre el Dios centralizador del monoteísmo hebreo, Yahvé, y las deidades que encarnan las raíces espirituales de las antiguas civilizaciones africanas, como Amma, Olumare, Nambi y otras. Esto no es solo un conflicto de creencias, sino un choque de cosmovisiones que ha dejado una profunda huella en el inconsciente espiritual de millones de personas. El monoteísmo hebreo surgió con el propósito de unificar la fe de un pueblo en torno a un único nombre, una ley y un trono espiritual. Para establecer la autoridad absoluta de este Dios único, todas las demás creencias debían ser desacreditadas, rechazadas y estigmatizadas como idolatría, superstición o rebelión espiritual. Surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Fue la elevación de Yahvé como el único Dios verdadero resultado exclusivamente de una revelación o también de un enfoque estratégico? Al afirmarse como un pueblo entre otros pueblos con sus propias deidades, los hebreos no solo presentaron a Yahvé como superior, sino que impusieron su exclusividad. La coexistencia fue descartada,
La orden era clara: destruir altares, derribar postes sagrados, eliminar sacerdotes y profetas de otras tradiciones. Los textos del Antiguo Testamento reflejan no solo una defensa de la fe, sino también una política de exclusión, un decreto espiritual de aniquilación cultural. El antagonismo se hace aún más evidente cuando el Dios hebreo exige adoración exclusiva, temor absoluto y obediencia incondicional a sus leyes establecidas. Los dioses africanos, en contraste, ofrecen un camino diferente. Amma, por ejemplo, no exige una sumisión ciega, sino que se manifiesta en la armonía de los ciclos naturales, la sabiduría ancestral transmitida oralmente y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo. Olumare, en la cosmovisión yoruba, actúa a través de los orishas, entidades que expresan diversos aspectos de la creación. Sambi es entendido como un principio vital que impregna todo lo vivo y no como un ser aislado que da órdenes desde los cielos. Consideremos el contraste entre Yahvé y las deidades africanas. Yahvé se presenta como una figura centralizada, legislador y guerrero, cuya relación con el pueblo se basa en un pacto y una obediencia estricta. A cambio de lealtad absoluta, promete protección y amparo. Los dioses africanos, si es apropiado llamarlos así, ya que muchos no se ajustan a la comprensión occidental de la divinidad, se manifiestan en la vida cotidiana a través de los ancestros, la danza, la agricultura, el nacimiento, la curación y la muerte. No exigen exclusividad, ya que la espiritualidad es percibida por ellos como una red viva e interconectada, y no como un trono aislado. Este enfoque difiere radicalmente del monoteísmo hebreo, y esta diferencia no se limitó a disputas teológicas. Tuvo consecuencias políticas reales, a menudo llevando al derramamiento de sangre. Los hebreos veían en otros dioses no solo una falsedad espiritual, sino también una amenaza a la identidad nacional. Preservar la fe en otros dioses significaba mantener caminos, leyes y formas alternativas de conexión con lo divino, lo que representaba un peligro para una teología basada en la exclusividad. Por lo tanto, el mandamiento "no tendrás otros dioses delante de mí" no es solo un postulado religioso, sino una sentencia para todo el sistema espiritual anterior, incluyendo las tradiciones africanas profundamente arraigadas. Es importante señalar que muchos atributos que con el tiempo se le atribuyeron a Yahvé ya existían en las tradiciones espirituales africanas. La idea de un Dios creador del cielo y la tierra estaba presente en las creencias de Amma. La creencia en una fuerza superior que se manifiesta a través de fenómenos naturales era común entre numerosos grupos étnicos africanos. El concepto de un espíritu que insufla vida al ser humano se encuentra en los mitos de los pueblos Akan, Dogon y Zulu. Así, la estructura espiritual presentada en la Biblia no surgió de forma aislada, sino que interactuó con el entorno espiritual africano, aunque posteriormente este origen fue deliberadamente oscurecido. El conflicto se profundiza debido a que no solo hubo una negación de los dioses africanos, sino una apropiación de sus atributos. Yahvé fue dotado de sus cualidades, y luego se declaró que todas las creencias anteriores eran falsas. Imagine crecer escuchando que las creencias de sus ancestros eran una ilusión, que la espiritualidad que sostenía a su comunidad era un engaño, y que ahora debe adorar un solo nombre, un solo libro, un solo templo. Esto no es simplemente una imposición religiosa, es una colonización del alma. Es sorprendente cómo las descripciones de Yahvé coinciden con los arquetipos de las deidades africanas. Yahvé se presenta como fuego devorador y como viento suave, como aquel que mata y sana, que divide las aguas, controla el trueno y habla en el silencio. Todos estos elementos estuvieron presentes en los mitos africanos durante siglos. Solo cambiaron la forma, la narrativa y el dueño del discurso. Surge la pregunta:
¿Es Yahvé simplemente una copia de los dioses africanos? No, no se trata de eso. Ocurre una apropiación de símbolos y de arquetipos pertenecientes a la espiritualidad precedente. Esta apropiación fue utilizada para construir una nueva estructura basada en la negación de todo lo que la precedió. Esto es precisamente lo que hace que el conflicto sea tan violento. No se trata simplemente de desacuerdos, sino de una anulación. El monoteísmo hebreo no discute con los dioses africanos, los aniquila, los maldice y los convierte en demonios. Esta postura se mantiene hasta el día de hoy. Basta con observar la actitud de muchas iglesias hacia cualquier margen de las tradiciones espirituales africanas. No hay diálogo, hay miedo, rechazo y demonización. El fenómeno de la demonización. Realmente el horror al mal proviene de una experiencia real de confrontación con él. No es el eco de un milenario antagonismo teológico, donde la diversidad, la ciclicidad, el comunitarismo y los cimientos ancestrales fueron erradicados. Este no afirma delante el poder exclusivo de un Dios. Es posible Que en estas tradiciones se conserven fragmentos de sabiduría que precedieron al mismo Yahvé, y no estaremos renunciando a aspectos cruciales de nuestra esencia espiritual al rechazarlas. Preguntas como estas exigen un debate abierto. Solo al ser conscientes de lo que se ha perdido, podemos tomar una decisión informada sobre qué recordar. La espiritualidad no es colonizable. Esto no es un desafío, sino una llamada al despertar. A pesar de siglos de persecución, olvido y demonización, el legado africano no ha sido completamente destruido. La espiritualidad de los pueblos de África se ha conservado no solo en la fe oculta en lo invisible, sino también en testimonios materiales que han resistido la prueba del tiempo. Estas huellas, esculpidas en piedra, grabadas en telas, cantadas alrededor de hogueras, se transmiten en susurros a los iniciados. Por mucho que se intentara silenciar a los antiguos dioses, su presencia nunca desapareció por completo. Solo cambió de forma, abandonó los templos y habitó los cuerpos, huyó de los libros y se refugió en las tradiciones orales, salió del poder de los reyes y pasó bajo la protección de ancianos y parteras, griots y madres sagradas, sanadores y guardianes del tiempo. Estos testimonios perdidos, o más bien ocultos, nos rodean por doquier, esperando una mirada atenta. Se pueden encontrar en símbolos que se repiten en esculturas y máscaras, en patrones geométricos grabados en las paredes de las aldeas, en estatuas que resistieron invasiones, guerras y conversiones forzadas. Es asombroso cómo estas manifestaciones simbólicas mantienen su integridad, incluso en diferentes rincones de África, separados por vastas distancias y barreras lingüísticas. Parecen hablar un lenguaje espiritual único, anterior a la escritura y a las fronteras. Como ejemplo, podemos citar las tradiciones del pueblo Dogon de Malí, poseedor de uno de los sistemas cosmológicos más complejos del mundo antiguo. Según sus mitos, el universo fue creado por Ama, y el orden celestial se mantiene mediante ritmos reflejados en las estrellas y los rituales humanos. Es sorprendente que mucho antes de que la ciencia moderna confirmara la existencia de la estrella Sirio B, invisible a simple vista, los Dogon ya la conocían. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo pudieron describir con precisión un cuerpo celeste que fue identificado siglos más tarde con potentes telescopios? ¿Es una coincidencia o el resultado de una profunda conexión con el universo que les permitía obtener conocimientos por vías incomprensibles para la ciencia moderna? Otro ejemplo es Etiopía, cuna de una de las tradiciones espirituales más antiguas, reconocida incluso en las Sagradas Escrituras. El cristianismo llegó aquí temprano, pero no a un vacío. Encontró un terreno fértil, abundante en símbolos, mitos y prácticas que interactuaban con lo divino mucho antes de la aparición de la cruz.
La Etiopía bíblica, a menudo asociada con la tierra de Kush, siempre fue descrita en las Escrituras como un lugar misterioso, poderoso y al mismo tiempo peligroso. El profeta Isaías describe al pueblo de Kush como personas de gran estatura, con piel resplandeciente, que infundían temor desde lejos. ¿A qué se debía esta actitud a la vez reverente y cautelosa? ¿Qué había en esta tierra que inquietaba tanto la narrativa central judía? La historia atestigua que el imperio Aksumita, ubicado en el territorio de las actuales Etiopía y Eritrea, fue un epicentro espiritual y cultural. Este pueblo poseía una escritura única, erigía majestuosas construcciones arquitectónicas y profesaba un sistema de creencias que combinaba armoniosamente motivos cósmicos, solares y lunares, conformando una cosmovisión profundamente simbólica. Las iglesias hábilmente talladas en roca, como las de Lalibela, atestiguan que este pueblo veía lo sagrado en la piedra, la tierra y en la conexión directa entre lo terrenal y lo celestial. Las inscripciones en Ge'ez, la antigua lengua de Etiopía, aún contienen ecos que resuenan con nombres y símbolos prebíblicos, aunque con el tiempo fueron desplazados por el cristianismo institucional. El legado espiritual africano alcanzó su máximo esplendor y sistematización en el antiguo Egipto. No se trata solo de pirámides y faraones, sino de una cosmovisión en la que toda la vida estaba sujeta al principio de Ma'at, orden, equilibrio y verdad. Dioses como Ra, Osiris, Isis, Anubis y Thot no representaban meras figuras mitológicas, sino fuerzas universales que influían en la vida cotidiana del ser humano. De particular interés es cómo la historia de Osiris, el dios moribundo y resucitado, se asemeja en muchos aspectos a narrativas de religiones posteriores, incluido el cristianismo. Esto puede considerarse una simple coincidencia o el eco de una verdad ancestral recontada de una nueva manera. Incluso más allá de estos grandes imperios, se han conservado numerosos testimonios. Estatuillas de fertilidad encontradas en territorios bantúes, los símbolos adinkra en Ghana, cada uno con un significado filosófico y espiritual, los patrones en los tejidos kente, las máscaras de los pueblos Fang y Bembe, dotadas de energía ritual, todo esto habla de un rico legado espiritual. La tradición de nombrar a los niños en las aldeas africanas, donde el nombre de un infante se conecta con un evento cósmico, un ancestro o una bendición, también forma parte de esta herencia. En la cultura africana, cada detalle, cada color, cada sonido tiene un significado espiritual, y nada ocurre por casualidad. Sin embargo, lo más conmovedor es darse cuenta de cuántos elementos de este legado han sobrevivido, a pesar de siglos de persecución. Durante la esclavitud, los africanos transportados forzosamente a América ocultaron sus orillas tras imágenes de santos católicos, escondieron su fuerza en canciones de trabajo y llevaron a cabo sus rituales en secreto para preservar su identidad espiritual. La espiritualidad africana se vio obligada a disfrazarse para sobrevivir, y sobrevivió porque era demasiado profunda y auténtica para ser erradicada. Hoy, al empezar a notar estos ecos del pasado, es imposible ignorarlos. Se manifiestan en nombres de lugares, en costumbres que hemos heredado sin ser conscientes de su origen, en expresiones que usamos sin conocer su historia. Se sienten en la fuerza con la que algunas palabras resuenan en nosotros, en el estremecimiento que experimentamos al escuchar los sonidos de los tambores y en las lágrimas inexplicables que brotan al oír historias ancestrales. Si ha leído hasta este punto, es probable que algo dentro de usted esté despertando, una memoria ancestral, una llamada que quizás fue silenciada por años de doctrinas, miedo y vergüenza, pero que ahora está aquí, suplicando ser escuchada. Si todo esto resuena en su alma, sepa que este legado está vivo y debe ser recordado. Es necesario recordar que los testimonios del pasado perduran,
incluso cuando permanecen ocultos en la sombra de la historia. Esto ocurre porque existe una fuerza poderosa que se opone activamente a su revelación. Lamentablemente, esta fuerza no solo emana de los textos bíblicos judíos, sino que se intensifica con la llegada del cristianismo europeo. Los europeos no solo reinterpretaron las Sagradas Escrituras, sino que las utilizaron como arma espiritual para invadir territorios ajenos, someter culturas y erradicar la fe de los pueblos africanos, escudándose en la idea de la salvación. Es crucial subrayar que la colonización de África no fue solo un proceso político o económico, sino profundamente espiritual. Los ejércitos europeos que llegaron al continente africano iban acompañados de sacerdotes, misioneros, monjes y teólogos. Llevaban consigo no solo armas, sino también crucifijos, no solo pólvora, sino también la Biblia. Invadieron no solo aldeas, sino también las almas de las personas, prometiendo el cielo y amenazando con el infierno, ofreciendo civilización y destruyendo todo lo que no se ajustaba al modelo occidental de fe. Las llamadas misiones civilizadoras fueron en realidad operaciones de limpieza espiritual. Su objetivo principal era erradicar los cultos africanos, destruir las cosmovisiones ancestrales y reemplazar la antigua estructura espiritual con una religión europea importada, blanca, patriarcal y centralizada. En este proceso, los dioses ancestrales fueron demonizados, los rituales sagrados declarados brujería, los símbolos africanos quemados o confiscados, y los tambores, que servían para conectar con lo divino, silenciados por la fuerza y considerados obra del diablo. ¿Pero de quién era ese diablo? Por supuesto, era su diablo. Los colonizadores europeos creían que los africanos no poseían una espiritualidad auténtica. Sus conocimientos eran vistos como ignorancia, su fe como superstición y su conexión con el mundo invisible como posesión demoníaca. Por lo tanto, todo debía ser reemplazado. Los oráculos cedieron su lugar a los catecismos, los nombres de los dioses a los nombres de los santos, los ancestros fueron relegados al olvido, los rituales prohibidos y las festividades despojadas de significado. Todo esto se hizo en nombre de un Dios de amor, pero este Dios siempre vino acompañado de dolor, opresión, jerarquía y castigo. El aspecto más perverso de esta suplantación espiritual fue que no fue voluntaria, fue impuesta como condición de pertenencia. Solo los bautizados podían acceder a la educación, solo quienes observaban los sacramentos podían casarse, y solo aquellos que se arrodillaban ante el nuevo altar podían poseer dignidad. Poco a poco, la colonización infligió una profunda herida en el alma del pueblo africano, la herida de la negación. No bastaba con simplemente cambiar de religión, era necesario negar todo lo que había sido antes, el nombre del abuelo, la danza de la abuela, las hierbas del curandero y el mito de la creación contado en la noche de luna llena. La espiritualidad africana fue reemplazada por dogmas fríos, doctrinas impuestas y teologías que no tenían conexión con la tierra, el cuerpo o la vida real. Se les enseñó a los africanos a buscar lo sagrado fuera de sí mismos, fuera de sus aldeas y fuera de su gente. Se les inculcó que Dios vivía lejos en los cielos y que solo a través de un intermediario europeo blanco, vestido con sotana y portando una cruz, podrían encontrar la salvación. Buscar la salvación lejos de sus propias raíces. Durante milenios, esta conexión directa con lo divino, inherente a cada ser humano, fue sustituida por rituales mecánicos, memorizados y sin alma. Como resultado, surgió una generación que había olvidado cómo confiar en sí misma. Se les inculcó que el color de su piel era una maldición, la fe de sus ancestros un pecado, los sonidos de su lengua materna un ruido y la medicina tradicional brujería. Y lo más terrible, aprendieron a amar a sus opresores y a odiar a sus propios ancestros.
La dominación espiritual europea fue tan abarcadora que muchos llegaron a percibir la pérdida de la autoidentidad como liberación, llamando esclavitud del alma a lo que en realidad era libertad espiritual. Tal es el poder del dogma, hábilmente disfrazado de verdad. Sin embargo, a pesar de todo, algo perduró, pues las raíces espirituales africanas se hunden profundamente en el pasado. Por muchas ramas que se cortaran, el tronco siguió en pie. La memoria de Ama, Ofare, Nambi, Mau no desapareció sin dejar rastro. Simplemente se ocultó, esperando el momento propicio para despertar. Esta memoria vivió en las canciones de cuna, en las tradiciones transmitidas oralmente por los ancianos, en los movimientos de los cuerpos durante las danzas rituales. Parpadeaba en los ojos que sabían escuchar la tierra, en los pies descalzos que encontraban el camino correcto sin mapa, en las manos capaces de sanar sin diplomas ni licencias. Y así, en una era en que el mundo clama por la reunificación, cuando las instituciones religiosas pierden su poder y la gente busca respuestas más allá de las organizaciones que prometieron tanto y dieron tan poco, la espiritualidad ancestral vuelve a llamar, porque nunca mintió ni prometió una salvación paradisíaca. Siempre señaló la tierra como el lugar donde se podía encontrar la plenitud. La expansión religiosa y colonial borró nombres, pero no pudo destruir la presencia misma. Lo divino africano no necesita ser defendido, solo necesita ser recordado. Y ese recuerdo está ocurriendo ahora mismo. Esto sucede en la sed de conocimiento, en la búsqueda de la verdad de cada persona. Todo aquel que busca es parte de un despertar, un renacimiento, una sanación. Regresar a la espiritualidad ancestral no es una huida al pasado, sino un salto hacia la verdadera identidad espiritual de uno mismo. Si estas palabras resuenan en el alma, despertando algo que yacía latente en el interior, es un testimonio del poder de la conciencia, la memoria y la reconexión. A pesar de todos los intentos de borrar, silenciar y distorsionar la espiritualidad africana, hoy está ocurriendo lo que hace algunas décadas parecía imposible: un retorno, un renacimiento, una reconexión con las raíces. El espíritu de los ancestros parece romper el velo del tiempo para llamarnos de vuelta, de forma insistente pero suave, sin culpa, sino con aceptación. Ha llegado el tiempo de la redención. Hoy, cada vez más personas, no solo de ascendencia africana, se levantan para mirar el pasado con una mirada clara. Descubren que antes de que se les enseñara a temer, sabían bailar; antes de que se les enseñara a obedecer, sabían conectar; antes de que fueran convertidos, eran conscientes. Y es esta conciencia ancestral la que regresa con renovada fuerza, rompiendo cadenas mentales, desatando nudos de miedo e iluminando caminos que estuvieron cerrados durante siglos. Ante nuestros ojos se desarrolla un fenómeno de enorme fuerza y profundidad que ya no puede ser ignorado. Un renacimiento espiritual africano que atraviesa continentes y encuentra su expresión en las más diversas esferas. Se manifiesta en obras literarias, composiciones musicales, redes sociales, círculos académicos, comunidades religiosas y espacios de sanación. Las personas están regresando a sus orígenes, encontrando su voz y reconectando con su espiritualidad. Esto no implica negar a Dios, sino más bien darse cuenta de que Dios nunca los ha rechazado. Una de las manifestaciones más notables de este resurgimiento es el crecimiento del afrocentrismo bíblico, un movimiento que busca reinterpretar las Sagradas Escrituras a través de la lente de la experiencia, la cultura y la memoria histórica africanas. Este movimiento desafía las nociones establecidas, planteando preguntas como: ¿y si los principales protagonistas de la Biblia fueran predominantemente africanos? ¿Y si la fe que se nos enseñó es una interpretación distorsionada de las enseñanzas que existieron en el continente africano durante milenios? ¿Y si la verdadera tierra prometida no está más allá de los mares, sino aquí,
bajo nuestros pies, en la tierra de nuestros ancestros? Estas preguntas cambian radicalmente la perspectiva, desafían las visiones tradicionales, reestructuran la teología y restauran la dignidad de aquellos a quienes se les enseñó a considerarse inferiores. En este contexto, la teología negra desempeña un papel crucial, no como oposición al cristianismo, sino como una forma de liberarlo de su legado colonial, afirmando que los africanos también son imagen y semejanza de lo divino. La teología negra proclama que sus cuerpos son sagrados, sus tambores son oración y sus historias son revelación. Teólogos negros como James Cone y líderes como Albert Clegg reinterpretan los evangelios desde una perspectiva africana, enfatizando que el Dios que liberó al pueblo de Egipto no tenía la intención de esclavizar a otros pueblos. La espiritualidad africana, basada en la comunidad, el intercambio y la reconexión con todo lo existente, encuentra nuevas formas de expresión, manteniendo la conexión con sus raíces, pero sin limitarse a las cadenas del pasado. Junto con este movimiento intelectual y teológico, los líderes espirituales comunitarios ocupan su lugar con valentía y conciencia. Y actúan como guardianes del conocimiento, narradores, madres espirituales, terapeutas decoloniales y maestros de la tradición. Estos líderes, ubicados en la periferia, en aldeas, universidades y comunidades religiosas, invitan a las personas a regresar a sus raíces, a sus cuerpos, a momentos de silencio y contemplación para conocer la verdad dentro de sí mismos. El retorno a las raíces espirituales también significa un regreso al cuerpo, ya que la fe tradicional a menudo negaba el cuerpo, castigaba la carne e infundía miedo al placer. La espiritualidad africana, por el contrario, siempre ha considerado el cuerpo como un templo viviente, como una expresión de lo sagrado y como un canal para la manifestación de los ancestros. Bailar, tocar tambores, gritar, reír, cantar y llorar, todo ello es una forma de oración y celebración de la vida como un don divino. Las personas están redescubriendo esto, y en este proceso se están redescubriendo a sí mismas. Hoy en día, la espiritualidad se manifiesta no solo dentro de los ritos religiosos tradicionales, sino también en la vida cotidiana, entrelazándose estrechamente con las realidades terrenales y los lazos sociales. Esta espiritualidad no necesita reconocimiento oficial ni aprobación institucional para ser auténtica. No necesita renunciar a su singularidad, a su origen y herencia cultural. Esta corriente espiritual tiene profundas raíces que hoy son activamente alimentadas y protegidas. Toda una generación de personas busca recuperar la conexión perdida con el pasado y consigo mismas. Esta generación está presente en todo aquel que siente resonancia con estas ideas, que experimenta un despertar interno. El oyente se convierte en testigo y participante de cambios a gran escala, un eslabón en la cadena de la reunificación que conecta el pasado y el presente, la mente y el corazón, el ser humano y lo divino. Se convierte en heredero de una sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo y ahora regresa triunfalmente. Si estas palabras resuenan en el alma, si durante esta conversación surge una sensación de llamado, es una señal de pertenencia a un espacio sagrado de reunificación. Al sentir este llamado y recorrer los caminos de la memoria espiritual, al ver los símbolos de resistencia, los bailes de cuerpos encadenados y la resiliencia del alma africana, surge una pregunta natural. ¿Por qué se ocultó este conocimiento? ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta de verdad? Desde la infancia se inculcaron ciertas formas de oración y concepciones de Dios, pintando los cielos como algo distante, azul y europeo. En la mente se afirmaron imágenes de santos con rostros claros, rasgos delicados, voces suaves, cabello liso y manos tiernas. Se inculcó la desconfianza hacia la propia apariencia, música, olores y bailes.
Lo divino se presentaba como puro, inmaculado y blanco, y todo lo que recordaba a uno mismo necesitaba ser santificado o silenciado. Esto no fue una casualidad, sino una ingeniería de borrado cuidadosamente planificada, dirigida a moldear mentes, reprogramar corazones y esclavizar las almas de millones de personas. Este proceso se llevó a cabo con paciencia y precisión, utilizando violencia simbólica y real y, lo más trágico, en nombre de Dios. La verdad se ocultó porque el conocimiento de ella no habría permitido aceptar la condición de inferioridad espiritual. No habría sido posible aceptar que un pueblo es descendiente de una maldición, portador del pecado y objeto de salvación. Si se hubiera sabido que los ancestros se comunicaban con lo divino mucho antes de que se escribiera la Biblia, nadie se habría arrodillado ante un altar que negaba su esencia. En cambio, se habría exigido respeto, verdad y el derecho a la integridad. La ignorancia espiritual se convirtió en un instrumento de control, la privación de la conexión con los orígenes, en una forma de mantener la dependencia, la obediencia y el sentimiento de culpa. Porque una persona que no conoce sus raíces espirituales busca la aprobación externa, se esfuerza por encajar y pide permiso para existir. A esa persona es fácil controlarla, manipularla y explotarla. Mira en tu interior. ¿A quién beneficia el velo de silencio que envuelve tu origen? ¿A quién le conviene tu alienación del poder que duerme en la sangre de tus ancestros? Las posiciones de quién se fortalecen cuando buscas permiso para la espiritualidad desde fuera. Detrás de este silencio se esconde un poder formidable, político, económico, religioso. Imperios enteros parasitan tu desunión. La falta de identidad se convierte en el fundamento de los sistemas políticos. Las doctrinas teológicas solo tienen sentido cuando olvidas que tus ancestros no desaparecieron sin dejar rastro, sus voces fueron silenciadas intencionadamente. La fe que te impusieron a menudo se erigió sobre las ruinas de la tuya propia. La tragedia de la situación es que esta estrategia ha sido tan efectiva que muchos compatriotas se han convertido en cómplices involuntarios de este borrado. El sistema está tan pervertido que los primeros signos de resistencia surgen en el propio hogar, en la familia, en los sermones de la iglesia, de boca de aquellos que aún están cautivos por la narrativa del miedo. No toques eso, son artimañas del diablo, déjalo en paz. Pero eso de lo que te advierten eres tú mismo, tus raíces, tu herencia, tu conexión directa con lo sagrado. Es imposible dejarlo en paz, porque es tu sostén. ¿Crees que todo esto se ocultó por misericordia, por casualidad o por descuido? Claro que no. Se hizo conscientemente, con la comprensión de que un pueblo privado de conexión espiritual con sus ancestros es un pueblo sin cimientos. Y un pueblo sin cimientos se doblega fácilmente, se rinde fácilmente, se pierde fácilmente en los laberintos de ideologías ajenas. Ahora entiendes los motivos del ocultamiento de la verdad, ¿verdad? El conocimiento es liberación. Reconocerse a uno mismo elimina la necesidad de pedir permiso para ser quien eres. Reconocerse a uno mismo detiene la repetición de discursos ajenos que te alejan de tu propia esencia. Reconocerse a uno mismo abre el oído a las voces ancestrales que nunca se silenciaron. Voces que susurran en sueños, que resuenan con un dolor inexplicable, con escalofríos en la piel, en canciones que penetran el corazón y provocan lágrimas sin razón aparente. Estas voces no son una casualidad, son tu herencia, el llamado de tus ancestros, y ahora, al escucharlo, es imposible fingir que no ha pasado nada. Por eso muchos temen este tipo de información. No solo informa, transforma, no enseña, despierta, y el despertar es un proceso doloroso. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía fe era miedo, que lo que se llamaba salvación era sumisión, y que lo que se presentaba como verdadera espiritualidad te alejaba de tu propia verdad.
Pero no te culpes, no estás solo, no fuiste la única víctima del engaño. Millones de personas están despertando en este momento. Eres parte de una generación que se niega a vivir en la ignorancia espiritual, que no desea ser un observador pasivo de su propia historia, que no está dispuesta a amar a Dios a costa de odiarse a sí misma. Ahora que la verdad se ha revelado, ¿qué harás? No te apresures a responder. Pero si estas palabras han tocado algo profundo en tu interior, si esta pregunta resuena en tu conciencia, sabe que este diálogo interno es parte del proceso de reunificación. Cuantas más personas tomen conciencia de sus descubrimientos, más otras se sentirán seguras de hacer lo mismo. Juntos, derribemos este muro de silencio, rompiendo el silencio de la inacción. Si la voz interior ha despertado, no se puede ignorar. El alma ha respondido al llamado. Los ancestros se han manifestado, y ahora que la verdad ha penetrado en lo más profundo del corazón, no hay vuelta atrás. El camino hacia la reunificación está abierto, y la soledad retrocede. Este camino de restauración continúa. Las raíces serán exploradas, los misterios revelados y las voces de aquellos a quienes se intentó silenciar volverán a sonar. Esta profunda inmersión en la historia y el autoconocimiento está destinada a quienes están listos para mirar más allá de lo evidente, quienes eligen la memoria, la resistencia y la unidad.